Alabe a Dios con hermosas palmas, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Nuestro hermano Pastor Agner tiene el mensaje de esta noche. Dios bendiga a nuestro hermano. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Amén. Y que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 9. Hoy día vamos a ver las características de una iglesia moderna y de una iglesia ortodoxa. Vamos a ver si realmente nosotros estamos siguiendo las doctrinas de la iglesia bíblica o si tenemos una iglesia moderna. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Vamos a ponernos de pie por reverencia a nuestro Dios y vamos a darle lectura a la Escritura. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Tome asiento. Anatema significa maldito. ¿Cuántos malditos hay en muchas iglesias? ¿Cuánta gente maldita está en las iglesias? A veces hay más malditos en la iglesia que en la calle, porque al anunciar un evangelio diferente te hace maldito y te hace maldición. Bien, es importante que nosotros vayamos aprendiendo que vivimos un tiempo final. Nos ha tocado vivir a nosotros el tiempo final. Estamos viendo la decadencia de la política, de la economía, de los principios, de la moral, de la cultura, de la sociedad. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo el mundo se está derrumbando y va de mal en peor. No hay hombre que lo pueda salvar, solo Jesús. Amén, solo Jesús. Por eso necesitamos nosotros saber identificar cuáles son las características de una iglesia verdadera, que es una iglesia ortodoxa, o de una iglesia moderna, para no caer en el error de estar en una iglesia sin saber si esa iglesia reúne las doctrinas bíblicas. ¿Sabe usted que hay mucha gente que después de congregar 20, 30 años en una iglesia, entre comillas, el día en que muere, termina yéndose al infierno? Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Se supone que para llegar al cielo hay que ir a través de una iglesia. No, no es a través de una iglesia, es a través de Jesús. El problema es que cuando no tenemos el conocimiento necesario de lo que significa el evangelio, corremos el riesgo de estar en una secta y pasar 20, 30 años, 40 años y el resultado el mismo que tiene un inconverso. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo llegue al final ser eliminado. O sea, Pablo también decía, tienen que tener con claridad a quién siguen. Por eso Pablo dijo un día, yo sé en quién he creído. No sea que hayamos corrido tanto para al final llegar al lugar donde todo el mundo llega sin Cristo. Siendo heraldo, ser eliminado. Por eso es necesario que aprendamos las características acerca de una iglesia verdadera. Vamos a definir la palabra modernidad. Vamos a hablar primero de las características de una iglesia moderna, porque es la que más nosotros conocemos, la que más pues vemos constantemente. Bien, la definición de la palabra modernidad significa cambio de actitud o decisión de dejar lo viejo o lo antiguo para vivir en lo moderno o lo novedoso.
Bien, la palabra modernidad significa novedoso, algo nuevo, algo nuevo. En la etimología de esta palabra hay algo que me llamó mucho la atención. Esta palabra modernidad o moderno deriva de la palabra moda. ¿Les suena familiar esa palabra? Moda. ¿Cuántos están de moda? ¿Cuánta gente le gusta vivir al límite de la moda? Si hoy sale un pantalón de moda, usted lo quiere comprar. Si sale un televisor de moda, usted lo quiere tener. Si sale un celular de última generación de moda, usted lo quiere tener. La moda, que viene del derivado de moderno, dice la etimología de esta palabra, que para que se mantenga siempre lo moderno, tiene que actualizarse de acuerdo a los sucesos que el ser humano desarrolla. O sea, la moda siempre estará a la vanguardia de las cosas que sucedan en el mundo. ¿Se acuerdan que cuando salieron los televisores plasmas, ya nadie quería un televisor de esos anchos? Nadie quería, ya les daba vergüenza tener un televisor ancho. No, pues ya la moda es un televisor pantalla plana. Y después salieron otros y las computadoras, la tecnología, y todos los seres humanos y la sociedad, ¿qué hizo? Camina al par de la moda. Nadie se quiere quedar atrás. Bien, en el ámbito cristiano está pasando lo mismo. La iglesia también quiere modernizarse. La Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Él no muta. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no puede cambiar por nada de lo que pueda pasar en el mundo. Las personas cambian, la tecnología cambia, la sociedad cambia, pero Dios permanece para siempre. Entonces yo tengo que saber distinguir si mi iglesia, si en el cristianismo al cual yo sigo es un verdadero cristianismo o es que estoy en una iglesia moderna. ¿De qué me sirve estar en una iglesia moderna? Me va a llevar al infierno, hermano. Me va a llevar al infierno. Entonces yo necesito estar en una iglesia conforme a las bases bíblicas que el mismo Jesucristo estableció. Así que vamos a ver algunas características de una iglesia moderna. Voy a coger el siglo XV, porque del siglo XV ya hemos estudiado los siglos anteriores, el tiempo de oscurantismo, y cómo en el siglo XV, después de la Reforma, hay un mover o un despertar, donde el evangelio, que estaba prisionero por la iglesia tradicional, vuelve a estar en manos del pueblo. O sea que no hay excusa para decir que usted se fue al infierno porque lo engañaron, sino ahora Dios abrió las puertas para que usted pueda investigar, escudriñar lo que dice la Escritura. Vamos al libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Miren lo que dice ahí el texto: escudriñad las Escrituras. Si tú vienes a la iglesia o a cualquier iglesia y tú no estás leyendo la Biblia y no estás investigando lo que se te habla, tú eres un candidato para el infierno, porque te van a engañar. Y si te vas al infierno estando en una iglesia, y cuando llegues allá no vas a tener excusa de decir ¿por qué estoy en este lugar? El Señor lo dejó claro: escudriñad las Escrituras. Si no escudriñamos la Biblia, si no tenemos una relación con ella, nos pueden engañar. Y hay mucha gente que está engañada dentro de las iglesias. Así que, ¿qué es una iglesia moderna? ¿Cómo son las características de una iglesia moderna? Es aquella que siempre se está actualizando al pensamiento o al siglo que le toca vivir. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vamos a leer la palabra allí. Dice la Biblia: no te conformes a este siglo. La palabra siglo significa secular, significa actualidad. No te conformes a la actualidad.
¿Qué está viviendo la actualidad? ¿Qué vive la sociedad en el día de hoy? Pues hoy está viviendo un movimiento llamado ideología de género. Hoy se está peleando por los derechos homosexuales. Hoy se pelea por derechos que la Biblia condena. Lo que el hombre le llama bueno, Dios le llama malo. Y lo que Dios le llama malo, el hombre le está llamando bueno. Estamos viviendo en ese pensamiento. Y hay mucha gente en las iglesias que le está llamando bueno a lo que Dios le llama malo, o le está llamando malo a lo que Dios le llama bueno, porque la iglesia se ha ido modernizando, se ha ido adaptando a este mundo. Jesús dijo un día: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Y sabe usted que nosotros estamos de pasada como peregrinos en este mundo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Miremos ahí, echemos una ojeada. Aquellos hombres que Dios les dio una promesa y los años no le alcanzaron para recibir lo que se les prometió, pero ellos tenían una esperanza mayor. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quién? Los que están anteriormente leídos, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. Un séquito de hombres que le creyeron a Dios, como usted y como yo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren la actitud que tenía la verdadera iglesia del Señor, el verdadero pueblo de Dios. Ellos vivían en la tierra, pero ellos tenían claro que estaban de pasada, que mañana se podían morir y no se llevaban nada, que mañana podía suceder algo y se acababa el mundo, y todo lo que habían acumulado y todo lo que habían trabajado pues no les iba a servir para nada en la otra vida. Pero sí tenían una esperanza, la promesa que Dios les había dado, un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso el texto sigue diciendo: porque lo que de estos dicen claramente dan a entender que buscaban una nación, una patria, una nueva tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo para volver a ella. Hay gente que quiere seguir en este mundo, se ancla en este mundo. Usted es finito. La Biblia dice en el Salmo 90:10 que los días de nuestra vida son 70 a 80 años, nada más. Usted vivirá 70, 80 años y no vivirá más en la tierra. Pero luego de la muerte, usted tiene que pensar dónde va a pasar la eternidad. Si usted cree que esos 70 años, 80 años lo van a colmar de felicidad, usted se ganó el infierno. Debemos tener la actitud que tuvo Cristo en la tierra. Hay una morada especial que Él nos ha hecho. Él dijo: yo voy a la casa de mi Padre y les haré morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús no dijo: les voy a hacer una morada aquí en la tierra. Jesús no dijo: les voy a renovar la tierra para que aquí vivan. Les voy a hacer una morada en la casa de mi Padre, fuera de este foco infeccioso llamado pecado. Pero cuando no la tenemos claro, o no la tenemos bien clara, queremos volver para atrás. Nos sentimos fastidiados viniendo a la iglesia, nos sentimos incómodos, nos sentimos como aburridos, nos sentimos como este lugar no es nuestro. Cuando una persona se siente incómodo en la iglesia, es porque no es de este lugar, es porque es de la tierra, es porque está destinado al infierno. Pero cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, a pasar un tiempo con Dios, nos damos cuenta que nuestro corazón, a pesar que nuestras piernas o nuestros pies están pisando esta tierra, nuestro corazón ¿a dónde está? En el cielo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: hagan tesoros en el cielo? Porque donde está tu tesoro, ¿dónde va a estar tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti? Ahí donde tú consideres que es lo más valioso, tu trabajo,
tu dinero, tu casa, tu prestigio, tu juventud, tu tiempo, tu vida, si tú consideras eso como un tesoro valioso, tu corazón estará donde está lo valioso. Pero si tú consideras que lo valioso es Jesús, ¿y dónde está Jesús ahorita? En el cielo. Entonces allá está tu corazón, aunque tus pies estén en la tierra. O si no, no hay otro lugar, hermano. Si no tienes ese pensamiento bíblico, tu religión es una religión moderna. Bien, vamos a ver algunas características de cómo la iglesia desde el siglo XV a la actualidad se ha venido modernizando, ha perdido la esencia bíblica, ha perdido la espiritualidad y ha entrado la religiosidad. En el año 1550, la iglesia se actualizando la teología. Bien, ¿qué es la teología dentro de la iglesia? ¿Por qué es tan importante la teología? La teología es la ciencia o el conocimiento de Dios. Al actualizar el conocimiento de Dios con las acciones del mundo, cambiamos los parámetros que la Escritura pone. Por ejemplo, la teología, cuando se cambió en el año 1550 con un pensamiento llamado la austeridad, le llamamos la teología de la austeridad o la pobreza. Vamos a ver Mateo 19:23. Cuando Jesús hablaba de los pobres, jamás relacionó la palabra humildad con pobreza. Pero cuando la iglesia se moderniza y no comprende las doctrinas bíblicas, hace un cambio, un juego de palabras. Hermano, no tiene que ver nada una persona pobre con una persona humilde. Quiero que entendamos eso. La iglesia confundió la humildad con la pobreza. Si usted confunde la humildad con la pobreza, ya tiene un problema doctrinal. Mateo 19:23. Si alguien lo encontró, puede darle lectura. ¿Sí? ¿Le escucho? Amén. Difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hicieron en el año 1550? Comenzaron a predicar que usted no debe ser rico, que usted debe ser pobre, porque pobre significa humilde. Y eso es mentira. Jesús nunca relacionó a un pobre económicamente, materialmente, con la humildad. ¿Sabía usted que Jesús tenía un amigo que era rico? Pero sin embargo a un muchacho rico le dijo que dejara todo, pero a su amigo rico le dijo que no, o nunca le dijo nada. ¿Sabía usted que Lázaro, al que resucitó, que tenía 2 hermanas, le habían dejado una herencia y era una persona pudiente? Era una persona reconocida en el pueblo de Betania y era su amigo. Era amigo de Lázaro, de Marta y de María. ¿Y por qué Jesús no le dijo a Lázaro: Lázaro, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Porque Lázaro no tenía las cosas materiales, ¿a dónde? En el corazón. ¿Y por qué le dijo al joven rico, cuando le dice el joven rico: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué este contraste de decirle a uno que haga una cosa y a la otra no? ¿O acaso Jesús se parcializaba con las personas? Claro que no. Jesús te conoce. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice la Biblia que el Señor conoce el corazón. Él sabe qué tienes en tu corazón. Y a ti te va a mandar a que saques las cosas que tienes en tu corazón. Si en tu corazón hay materialismo, hay envidia, hay odio, resentimiento, el Señor siempre te va a estar diciendo: saca eso, saca eso, saca eso. Pero la persona que su corazón lo tiene limpio, jamás le va a decir eso. O cuando el mensaje comience a predicarse, la gente no se va a sentir aludida. Porque si no tienes nada que temer, entonces no hay nada que juzgar. Lázaro no tenía las cosas materiales en su corazón, pero
pero el otro chico sí las tenía. Y cuando la iglesia se moderniza, hace un juego de palabras y no comprende que nada tiene que ver la pobreza con la humildad. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesucristo dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. No dice soy pobre. Ageos 2:8 dice la Biblia que de Jehová es el oro y la plata. Entonces, ¿Dios es un Dios pobre materialmente? No, pero es un Dios humilde. ¿Y qué significa la palabra humildad? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que te pide Dios? Dios te pide que tú seas humilde, no que seas pobre, ni que seas rico. Y si puedes ser rico, gloria a Dios. Y si eres pobre, pues gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa ser humilde? Significa reconocer que necesitamos a Dios. Eso significa ser humilde. Que cada mañana que yo me levanto, yo necesito de Dios. A la hora que almuerzo, yo necesito de Dios. Cada día necesito de Dios. Todos los días necesitaré de Dios. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad. No el vivir pobremente económicamente, o vivir con ropa andrajosa, o vivir en situaciones precarias. Eso no significa humildad. He tenido la oportunidad de ir a casas de personas muy precarias económicamente, pero adentro tenían un plasma, un tremendo televisor, y la casa se les cae a pedazos. O gente que no tiene pues una estabilidad económica, pero andan con un teléfono de esos de última generación. ¿Usted cree que son humildes porque son pobres? Yo conozco gente pobre que son muy orgullosos. Son tan orgullosos que no dan su brazo a torcer. Son tan orgullosos que se han encerrado en su soberbia y no reconocen sus pecados. Entonces no tiene que ver absolutamente nada la pobreza con la humildad. Usted puede tener mucho dinero y ser muy humilde. Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó ser como Dios y vino a aprender la humildad. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos humildes. Y humilde simplemente significa necesitado de Dios. Pero cuando se cambió esta teología, hubo un abuso tremendo de la gente. Por eso usted ve muchas iglesias y muchos pastores donde los pastores pues tienen de todo y la iglesia no tiene nada, porque les enseñan eso. Que para que usted sea humilde, usted tiene que traer la plata a la iglesia, que usted tiene que darlo todo a la iglesia y usted viva como un pordiosero. Eso no es así. Eso es antibíblico. La iglesia se modernizó. Luego viene el movimiento de los puritanos. La iglesia comenzó a modernizarse más. Los puritanos fue un grupo o una secta que se levantó para purificar la iglesia. ¿Y de qué manera comenzaron ellos a purificar la iglesia? Aquí en el Ecuador hay un señor llamado Hugo Albornoz, un evangelista o pastor, que se va a las iglesias tradicionales y lleva ídolos y delante de los curas quiebra las imágenes. Eso es una falta de respeto. Dios no nos ha mandado a pelear con nadie, pero ellos piensan que de esa manera están purificando a la iglesia. Y comenzaron los puritanos a purificar la iglesia con rituales, con ceremonias, con oraciones, con ayunos, con ausencia de la sociedad. Hicieron que la gente ya no se acercara más a la sociedad, a la gente. Cuando Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y dónde tiene que alumbrar la luz? En las tinieblas. ¿Y qué hicieron este grupo de los puritanos? Lo comenzaron a la gente de su entonces, a acercarla, a encerrarla, y que no se junte con el de acá, que no salude el de allá, que no ande con la de acá, que no vaya para allá, que no se mueva para acá, porque usted es santo, porque usted se va a contaminar. Comenzaron a actualizarse en ese tiempo, hermanos. Una deformación tremenda que vivieron estos señores. Y comenzaron con el odio. Es tan triste ver cristianos que tienen un odio tremendo a la iglesia tradicional.
odian a los católicos, odian a los mormones, odian a los testigos de Jehová. ¿Sabe lo que sentía Jesús cuando veía a la gente sin dirección? ¿Qué sentía Jesús? Compasión. No sentía fastidio, no sentía odio. ¿Qué sientes tú cuando ves a un homosexual? ¿Qué sientes cuando tú ves a una prostituta? ¿Qué sientes cuando ves a un borracho, a un sicario, a un delincuente? ¿Qué siente tu corazón? ¿Odio? ¿Fastidio? Si estás sintiendo eso, tú no tienes el amor de Cristo. Debemos sentir compasión. Pero los puritanos comenzaron a sentir fastidio con la gente que no caminaba igual que ellos, con la gente que no seguía sus costumbres. Y así está viviendo la iglesia a la actualidad de hoy. Luego viene el movimiento neopentecostal. Este es el movimiento más fuerte que hasta ahora permanece. Este movimiento se sucedió en la calle Susa, en Estados Unidos, en California, con un hombre llamado William Seymour. ¿Qué hizo este hombre? Comenzó a actualizar a la iglesia con las costumbres orientales y africanas. Ahí entró el Kundalini. ¿Qué significa eso? Los movimientos desordenados. Ahí entró el yoga. Ahí entró muchas cosas ancestrales del budismo, del islamismo. Hubo una mezcla tremenda. El pentecostalismo lo que hizo es traer un sincretismo tremendo en la iglesia. Y dentro de sus doctrinas se mueven las siguientes para poderlo reconocer. 1, la glosalía. ¿Qué es la glosalía? El famoso don de lenguas. Pero un don de lenguas que no tiene interpretación para nada. Ya se ha pasado estas lenguas, entre comillas, que los pentecostales o los neopentecostales hablan. Y no hay en el mundo un lenguaje de lo que ellos hablan. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que lo que ellos hablaban, los apóstoles, eran idiomas, eran lenguajes que sí existían. Pero le van a decir a usted: no, pastor, pero esas son lenguas angelicales. Y la pregunta es: ¿y de qué le sirve a usted hablar como los ángeles? ¿De qué le sirve a usted hablar como los ángeles? No hay registro bíblico donde diga la Biblia que cuando los ángeles descendían a la tierra para hablar con Abraham, hablar con Moisés, hablar con los profetas, jamás les hablaron en lenguaje angelical, les hablaron en sus propios idiomas. Entonces, ¿cómo me va a salir por aquí un pentecostal a decir que él habla el idioma de los ángeles, si ni siquiera los ángeles hablaron su idioma con los hombres aquí en la tierra? Es tan contradictorio que ese hablar o ese balbuceo se le denomina glosalía. 2, la alabanza. La alabanza se alteró. Hay una alabanza alterada con gritos desenfrenados, hermano. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero cuando ya rompemos los límites y nos revolcamos y comenzamos a hacer desorden en la iglesia, ya estamos irrumpiendo en el orden del Señor. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero esa libertad no es de andarse revolcando, de andar tirando las sillas de un lado para otro. Es la libertad que uno tiene adentro de alabar, de expresarle a Dios las mejores palabras que salen de nuestro corazón. Pero ellos han tomado ese texto diciendo: donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. O sea que hay que tirar las sillas, hay que revolcarnos, hay que tirarnos al suelo, gritar como animales, revolcarnos entre nosotros, porque allá hay libertad. Esa no es la libertad, eso es más libertinaje o desorden. Los pentecostales alteraron la alabanza. Ahí entró el movimiento de cuerpo, las extorsiones, hermano. Usted va a estas iglesias y encuentra a la gente extorsionada, como que si tuvieran algo por dentro, como que si algo los poseyera, se mueven la cabeza, mueven las manos, manopean por acá, se tiran por acá, se lanzan por acá. Eso es un espíritu del diablo que están dentro de ellos, un espíritu de error. En el África se le llama Kundalini. ¿Qué significa eso? Desconexión mental. Cuando usted se desconecta de la razón y de la mente, los instintos, el cuerpo comienza a movérsele por fuerzas extrañas.
Y también vemos otra característica dentro de estas iglesias modernas: el abuso de los dones, los milagros. Vamos a Mateo y veamos qué dice el Señor acerca de los milagros. El exceso de los milagros o de las manifestaciones. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Dice la Biblia que en el tiempo final habrá una panacea de milagros. Pero dice la Biblia que son milagros engañosos, según Apocalipsis. Habrán milagros engañosos en los tiempos finales, y ya estamos viviendo los tiempos finales donde el diablo hará milagros engañosos y engañará, dice la Biblia, aún a los escogidos. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Estamos en el tiempo donde vamos a ver milagros en cantidad, pero estos milagros, muchos de ellos no son de Dios. Por eso el Señor les va a decir un día: a mí no me importan los milagros que hayas hecho, lo que a mí me importa es que hayas hecho la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu que está con nosotros. Si no conocemos la voluntad del Padre, aunque hagamos milagros, aunque veamos demonios ser arrojados fuera de los cuerpos, no seremos aceptados delante de Dios. Y esta iglesia moderna, los neopentecostales, le dan un énfasis tremendo a los dones y a los milagros. Amén. Ahora, ellos tienen una bandera, un estandarte. Usted los va a reconocer a esta secta neopentecostales con su estandarte. En todas las iglesias que usted va a ir, usted va a encontrar, y es tan curioso que esto ya se viene dando desde el año 1900. Usted va a encontrar una gigantografía o un letrero que diga Santidad a Jehová. Va a encontrar eso en estas iglesias. Y cuando usted se acerca ahí, usted pregunta: ¿y qué significa eso? Ellos no te sabrán explicar. Simplemente te van a decir: Dios quiere que tú seas santo. Santo. ¿Qué significa santo? Significa Kadosh. Esa palabrita que ponen Santidad Jehová significa Kadosh, atributo único ¿de quién? De Dios. ¿Y qué significa santo según el Nuevo Testamento? Agios. Significa apartados del mundo, apartados para Dios. No tiene que ver nada la santidad de Dios, que es Kadosh, que es su naturaleza, con la santidad del hombre, que es agios, que significa apartados para Dios. Y cuando confundimos eso, ¿queremos ser igual que Dios? ¿Podemos ser igual que Dios? ¿Podríamos tener los atributos que Dios tiene? No, porque Dios es santo por naturaleza. Nosotros no somos santos por naturaleza. Dice la Biblia que aún en sus ángeles, ¿qué halló el Señor en los ángeles? Necedad. Aún en los ángeles halló necedad. Y en nosotros se encontró, por causa del pecado, maldad. Hay un abuso excesivo en los ayunos. En los ayunos dentro de estas iglesias, el ascetismo y el éxtasis. Debemos tener mucho cuidado con estos movimientos, porque han actualizado a la iglesia. Han dado una imagen que la iglesia o el lugar donde usted viene, este lugar, ellos lo consideran como un lugar santísimo. O sea, tan santo que nadie puede subirse acá.
Y otra de las cualidades que usted puede detectar de estas iglesias modernas pentecostales, usted va a encontrar dos atriles. Un atril para el siervo, entre comillas, y otro atril, pues, ¿para quién? Para el que es menos siervo, seguro. Usted va a encontrar dos atriles, y cada vez que alguien del pueblo o alguien de la iglesia quiere participar de las cosas de Dios, lo ponen en el segundo atril, porque en el primer atril solamente va el pastor, haciendo una acepción de personas. Tal cosa se llama modernismo. Luego, en el año 1950, casi para el 2000, viene el movimiento apostólico y profético con Peter Warner, un hombre que Dios supuestamente, siempre meten a Dios, que Dios le reveló que la iglesia necesita con urgencia tener apóstoles y profetas, así como inició. Y ellos se sostienen en Efesios capítulo 2 versículo 21, donde tenemos que fundamentarnos en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y eso es verdad, pero ¿en qué profetas y en qué apóstoles? En los apóstoles de la Biblia, los que ya cumplieron su función. Ahora, ¿cuáles son sus doctrinas de esta iglesia actual? La iglesia apostólica y profética, o conocido como la teología de la prosperidad, es lo antagónico de lo que se predicó en el año 1550, la pobreza. Ahora ellos te dicen que el que es pobre está en maldición. Ellos te dicen que la pobreza es maldición. Y se acuerdan que Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 11, cómo le dijo Jesús a Judas, cuando Judas le dice: ay, ¿por qué se rompió? ¿Por qué se tuvo que malgastar este perfume? ¿Se acuerdan de esa escena? Vamos a San Juan 12, 8. Porque a los pobres siempre los tendréis. Entonces, ¿ser pobre es una maldición? No. Pero esta religión o este movimiento cristiano, evangélico, apostólico y profético te enseña que si tú eres pobre es porque estás en maldición. Ahora, ¿cuáles son sus principales doctrinas para identificarla? 1, la guerra espiritual. Hay una cantante llamada Nancy Amancio. Escuché una canción de ella que es tan antibíblica, donde la canción se llama Te arrebato. Ella le arrebata al diablo lo que el diablo le quitó a ella. ¿Se imagina usted a Job peleando con el diablo? ¿Quién le devolvió a Job todo lo que el diablo le había quitado? ¿Job mismo se lo quitó al diablo o Dios fue quien le retribuyó? Pero esta profeta Nancy Amancio, ella dice: diablo, te arrebato lo que me has quitado, te arrebato a mis hijos, te arrebato a mi casa, te arrebato. No, Dios no nos ha llamado a hacer guerra espiritual con nadie. Amén. Nos ha llamado ¿a qué? A resistir al diablo. No nos ha mandado a pelear con el diablo. Estas iglesias, los días domingo o los días de culto, tienen un tiempo, una ceremonia que yo le llamo ritual, donde comienzan a pelear con el diablo. Yo conocí a unos pastores que en su doctrina de guerra espiritual, ellos decían: Satanás, te meto la espada en el vientre, te pongo cepos y te exploto en el infierno. Y yo digo: pastor, ¿cuántas veces lo hizo explotar al diablo que lo sigue haciendo explotar? O sea, se le explotaba y otra vez se le recomponía el diablo, porque tenía que explotarlo cada cierto tiempo. Eso es antibíblico. O comenzaban con la atadera de demonios. Vamos a atar al demonio de robo, vamos a atar al demonio de acá, al demonio de allá. Y los ataban constantemente. La pregunta es: ¿en qué momento se le desataban los demonios? Es antibíblico eso, hermano. La Biblia no habla nada de guerra espiritual. No, pero pastor, ahí está Efesios 6:10. ¿Te dice Efesios 6:10? ¿Cómo dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de la armadura de Dios. Esta metáfora es una metáfora, una comparación de un guerrero que tiene que estar preparado para enfrentar cualquier ataque. Nosotros somos la resistencia. Nosotros no estamos a la defensiva con ningún demonio. ¿Sabe por qué no estamos a la defensiva con los demonios y no a la resistencia? Porque los demonios ya fueron derrotados. ¿Quién derrotó al diablo? Jesús. En la cruz lo derrotó. Nosotros resistimos nada más. Por eso dice la Biblia: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No dice que te pongas a pelear con el diablo, hermano. Resístelo nomás. Ora, camina bien con Dios. Otra característica de esta iglesia moderna: el desatar bendiciones. Les enseñan a que podemos desatar bendiciones del cielo, a que Dios nos bendiga simplemente porque queremos. Mi hermano, si usted no trabaja, usted no va a poder comer. La Biblia dice que el que no trabaja, pues no coma. Pero a esta gente les enseña: ore, hermano, ore, que Dios le va a dar de comer, ore. No, no es así. Usted tiene que trabajar para comer. Si usted siembra, cosecha. Pero si usted no siembra, no trabaja y quiere orar simplemente para que le vengan la comida del cielo, jamás llegará. Y ellos dicen: vamos a desatar bendiciones, y comienzan a desatar el trabajo, a desatar esto, a desatar. Son cosas antibíblicas. Luego hablan de los decretos. ¿Sabe usted que los únicos que pueden emitir decretos en este mundo son los presidentes? Amén. Ni siquiera los congresistas, ni los jueces. La máxima autoridad de una nación, que es el presidente o el principal, puede emitir decretos, y el único que puede emitir decretos es Dios. Amén. Ni los ángeles pueden emitir decretos. Pero esta secta o este movimiento apostólico y profético te enseña a que tú puedes decretar. Decreta en tu vida, decreta que vas a ser próspero, decreta que vas a tener trabajo, decreta que vas a tener aquello, decreta que vas a tener lo de acá. ¿Y sabe cuánto cuesta cada decreto? 5,000 soles. Porque te piden los famosos pactos. El pensamiento positivo también lo tienen. Y otra cosa de lo que más me sorprende son la activación de los ángeles. Yo no sé dónde sacaron eso, hermano. Esta gente dice que los ángeles están a nuestro servicio y que usted tiene que decirle a los ángeles que hagan algo por usted, y los ángeles correrán a hacer algo por usted. Es verdad que los ángeles están al servicio de la iglesia, pero de parte de Dios. Dios no ha puesto a que usted hable con los ángeles. Pero este tipo de gente habla con los ángeles, y eso es peligroso. Las famosas liberaciones. Otra característica: cada cierto tiempo hacen sus encuentros, sus reencuentros, sus preencuentros, prosencuentros y todos los encuentros que hace este tipo de estas iglesias, porque quieren liberarte. Mira, es imposible, le voy a decir así, es imposible que el cristiano que ya tiene al Espíritu Santo pueda tener un demonio. Para que un cristiano pueda endemoniarse o metérsele un demonio, tiene primero que salir ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo sale el Espíritu Santo de tu vida? Cuando tú te vuelves un apóstata, o sea, cuando tú te rebelas contra Dios. Es la única manera que puedes ser poseído por un demonio. Pero mientras tú eres cristiano, mientras tú caminas con Dios, es imposible que tú te endemonies. Que te va a influenciar el enemigo. La Biblia dice que el diablo lanza dardos, pensamientos, tentaciones. Sí, eso lo hace con todo mundo. Pero jamás se te va a meter un demonio a tu vida. Pero ellos te enseñan y te dicen que si estás enfermo es porque se te metió un demonio. Si te está yendo mal es porque se te metió un demonio. Si te pasó un problema grave es porque se metió un demonio en tu vida. Esas son las características de esta secta. Luego tenemos lo más actual, 2018, la iglesia emergente. La iglesia emergente es un falso movimiento que ha invadido a la iglesia, tanto aquí en Latinoamérica como en Europa, desde el 2018. La iglesia emergente hace más activismo que evangelismo.
Hay iglesias activistas, hermano. Lunes, culto de damas. Martes, culto de caballeros. Miércoles, culto de liberación. Jueves, culto de jóvenes. Viernes, culto de milagros. Sábado, culto de derramamiento. Domingo, y le ponen nombre, puro activismo. Puro activismo. Nosotros tenemos que hacer evangelismo, no activismo. Venimos a la iglesia para adorar, para aprender y hacer evangelismo. La vida cristiana se hace afuera, no en la iglesia. Pero la iglesia emergente dice, este es su pensamiento, que la sociedad necesita a la iglesia y no la iglesia a la sociedad. Entonces hay que acercar ¿a quién? A la iglesia, a la sociedad, para que la sociedad haga de la iglesia como la sociedad quiere. O sea, Dios al servicio de la gente. Y eso no está bien. Somos nosotros que estamos al servicio ¿de quién? De Dios. Y Él hace como Él quiere. 2, tienen otro pensamiento: adecuar la cultura cristiana con la cultura actual. Un Dios inclusivo. Hoy te dicen, no, Dios ama a todos. Sí, es verdad, Dios ama a todos. Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. Él mandó a su Hijo por amor al mundo. Pero si tú quieres venir a Él y no te arrepientes y no reconoces que necesitas un Salvador, Él no te puede amar. Él no te puede amar. Si una persona viene a la iglesia y camina con la iglesia y no está arrepentido de corazón y no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, no puede el amor de Dios estar en esa persona. Es imposible. Cuando el amor de Dios se derrama en esa persona, cuando reconocemos ¿a quién? A Jesús. San Juan 1, versículo 11 dice que a todos los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay mucha gente en la iglesia que viene a la iglesia pero que no está arrepentida, y entonces no tienen el amor de Dios, no pueden disfrutar de las bendiciones que Dios da a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, la conversión trae muchas bendiciones. Una de las primeras bendiciones que trae el arrepentimiento es la salvación, que tú te sientes libre de la condenación del pecado. Ese es el primer beneficio. Y de ahí vienen muchos beneficios acerca de eso. Pero la iglesia emergente dice que no debemos atar a nadie y darle libertad. O sea, usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. Si usted quiere ser homosexual, pues sea homosexual. Si usted quiere ser lesbiana, sea lesbiana, que Dios la va a amar. Eso es antibíblico. Usted puede vivir en pecado y Dios lo ama. No, Dios aborrece, detesta el pecado. La iglesia emergente también tiene como principio regirse por la moral y no por la palabra. ¿Cómo se rige una iglesia por la moral? Pues habla cosas que no hiera a nadie. Cuando comenzamos a predicar y nos convertimos correctamente moral o moralmente correctos, siempre buscamos no ofender a nadie. Ay, de repente ya no vienen a la iglesia. No hay que ofenderlos. Pero cuando comenzamos a hablar la doctrina, ¿sabe usted que la verdad es ofensiva? En el libro de San Juan capítulo 6, versículo 60, le dijeron a Jesús: Señor, tu palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Mira la gente cómo se va, Señor, mira la gente cómo se va. Eran 20,000 personas, y cuando Jesús les habló la verdad, la gente comenzó a irse. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y uno le dice: ¿a dónde? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero la iglesia emergente dice que debemos ser moralmente correctos. Cuando comenzamos a predicar moralmente y no bíblicamente, nos convertimos en complacientes del pecado. Es mejor herir a una persona con la verdad que halagar a alguien con la mentira, porque el resultado va a ser muy desastroso. Otra de las cualidades que tiene la iglesia emergente es no involucrarse con las cosas
con las cosas bíblicas. Ya no mencionan el nombre de Jesús en la iglesia, ya en las alabanzas ya no hay mucho nombre de Jesús, sus cánticos ya no tienen mucho evangelismo, no tienen mucha predicación, porque no está mal. Hubo una iglesia de estas donde comenzaron a cantar en la alabanza música romántica de Sin Bandera. Inclusive el Despacito mundano de Daddy Yankee, de Luis Fonsi, lo cantan en las iglesias. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia moderna? Es atraer a la gente a la iglesia, no importa cómo. ¿Sabe usted que el único medio para que usted pueda llegar a Cristo, el único medio es a través de la predicación? Si usted no cree en la predicación, en la locura de la predicación, no hay otra forma de cómo traerlo a los pies de Jesús. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos. Romanos 1, 16 y al 17. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree y a quién más, al judío. Ahora Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21 del mismo capítulo. Pues ya que Dios en la sabiduría, el mundo no lo conoció a Dios le plació salvar a los que creyeren por la locura de la predicación. Si usted no cree por la predicación, aunque venga a la iglesia por alguien, por alguna cosa, por algún motivo que no sea la predicación, su rumbo es el infierno. La única forma de venir a Cristo es a través de la locura o del creer en el mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje? Marcos capítulo 1, versículo 14. Ahí está el mensaje, que es una locura aceptarlo, que cualquiera podría rechazarlo. Esta es la locura que el Señor habló. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciéndole a la gente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Si no creemos en este mensaje, nos vamos a pasar años en la iglesia, y nuestra religión será una religión moderna y nunca podremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Jamás podremos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, porque si no hay arrepentimiento en la vida del creyente, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin conversión no hay salvación. Puede haber religión, puede haber compañerismo, pero si es que no hay arrepentimiento genuino en su corazón a través del mensaje de salvación, no puede haber salvación. Sus doctrinas son las siguientes, y aquí vamos a acabar. La segunda parte la vemos en el siguiente culto. 1. No creen que la Biblia es la máxima autoridad. O sea, usan Biblia, pero cuando llegan a su casa, ¿qué hacen con la Biblia? La tiran por ahí, la dejan ahí, la guardan y esperan el siguiente culto para sacarla y venir a la iglesia. O sea, la Biblia para ellos no tiene autoridad. En los días de la semana jamás te sientas a leer la palabra, jamás te sientas a meditar. Por eso para ti la Biblia no sirve, no tiene autoridad. Esa es la doctrina de una iglesia emergente, y hay mucha gente que tiene ese pensamiento dentro de esa religión. 2, prefieren el trabajo o ayuda social antes que evangelizar. Prefieren hacer conciertos, prefieren hacer fiestas, fogatas, hacer pijamadas o pijamas, prefieren hacer actividades sociales, pero no son capaces de llevar un volante o ir a una puerta o predicarle a otra persona de Cristo. 3, no mencionan el nombre de Jesús para dar testimonio. No, ellos dicen que yendo a la iglesia se sanaron, se liberaron. Yendo a la iglesia comienzan a contar sus experiencias, y cuando llegaron a esa iglesia el pastor los abrazó, la hermana los abrazó, los recibieron con mucho amor, y desde ahí ellos se sienten felices, pero nunca dicen que fue Jesús quien nos cambió. 4, sus prédicas
hablan más de humanismo, de yoga, de psicología, de autoayuda personal, de arte, naturaleza o de sociedad. O sea, sus mensajes son mensajes sociables. Las iglesias son clubes sociales. Te hablan de cualquier otra cosa, te hacen sentir bonito. Algunos se visten de Batman, otros se visten del Chavo del Ocho, hacen danzas. El tema es que la iglesia no se convierte en el lugar de adoración, sino en un club social. Hablan más de humanismo, de cómo sentirte bien, de cómo vestir bien, de cómo andar bien, de cómo verte bien. Y 5, no les gusta predicar, sino conversar en sus iglesias. Sus enseñanzas son conversaciones. Y dentro de todas esas conversaciones, ellos sacan o construyen una verdad. Así son sus cultos. Son conversaciones. El pastor se pone a conversar de esto, de aquello, y entre todos deciden qué es la verdad. Así funcionan estas iglesias. Ellos piensan que las iglesias cristianas están alejadas de la sociedad. Ellos creen eso. Ellos quieren un Dios inclusivo. Y una de las cosas más exquisitas de estas iglesias que usted va a ver es que les gusta atraer a los jóvenes. Usted va a encontrar en las iglesias emergentes o en estos clubes sociales cantidad de jóvenes, muchos jóvenes, porque el mensaje que ellos predican es un mensaje humanista, un mensaje social. No hay evangelización, no hay salvación, no hay arrepentimiento, solamente hay pura motivación, hay puro socialismo, y por eso que estas iglesias están llenas de jóvenes. Pero en una iglesia ortodoxa, que ya la vamos a ver después, usted va a encontrar que siempre la minoría de personas son los jóvenes, porque los jóvenes tienen un potencial enorme. Ellos vencen al maligno, pero para vencer al maligno tienen que arrepentirse. Por eso que las iglesias ortodoxas bíblicas, sus jóvenes son pocos, pero las iglesias pentecostales o emergentes abundan de jóvenes, porque estos jóvenes no les enseñaron a vencer al maligno. Siguen viviendo como mundanos, siguen viviendo como inconversos, pero vienen a la iglesia con una apariencia de cristianos. Entonces tienen una actitud de doble ánimo. Por eso es que estas iglesias están llenas de jóvenes. Pero una iglesia verdadera va a encontrar a los famosos Timoteos. ¿Se acuerdan de este joven Timoteo? ¿Andaba con Pablo haciendo vida social o evangelismo? Haciendo evangelismo. Póngase de pie. Veremos la segunda parte de las características de la iglesia ortodoxa en el siguiente culto. Señor, te damos gracias por este tiempo, por las características que hoy hemos mencionado acerca, mi Dios, de cómo están funcionando hoy en la actualidad las iglesias, de cómo se están modernizando y cómo es necesario, Señor, anunciar el mensaje de la salvación. Gracias, Padre, porque sabemos que sin arrepentimiento no hay salvación. Si no estamos arrepentidos, de nada nos sirve, Señor, seguirte. Pues tu palabra dice, Señor, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo no puede ser tu discípulo. Nosotros queremos ser tus discípulos, queremos entregar no solamente nuestro corazón, sino nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Queremos ser completamente tuyos, porque 70, 80 años no son nada ante una eternidad. Gracias por llamarnos. Si estamos en esta iglesia, en esta casa, es para anunciar la verdad, es para anunciar que nuestro Redentor vive, y es para advertir, Señor, de que las cosas que tienen que suceder sucederán pronto. Y te doy gracias, Padre, por cada hermano que vino, por cada hermana que vino, porque oyó el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios hermoso.